El estudio Conafa Games y No More Robots lanzaron hace unos días a Starless Abyss después de haber publicado una serie de versiones alfas y betas en los últimos meses. Y en definitiva, la envoltura final de Starless Abyss resulta aún más interesante que lo que pudo apreciarse durante las versiones de prueba y la demo. Pero al mismo tiempo muestra que el juego puede llegar a sentirse mucho más frustrante y repetitivo. Las mecánicas de combate espacial son por turnos y giran alrededor de la creación de mazos de cartas en cada recorrido, siendo cada carta las habilidades y ataques que uno puede utilizar en cada turno. Al estar inspirado en el mundo Lovecraftiano, las cartas están sujetas a ser corrompidas por los horrores de los dioses exteriores que poco a poco han comenzado a devorar al universo, lo que de cuando en cuando puede poner a uno en jaque si no se cuenta con los recursos necesarios para depurar o reparar esas cartas. Durante gran parte del juego contamos solo con 2 de los 5 personajes que hay en total. Estos personajes o próximas son los encargados de salvar a la humanidad de los horrores que esta misma desató al tratar de explotar las fuerzas ocultistas para viajar a través del universo. Los otros 3 restantes se desbloquean al cumplir determinadas condiciones, como acumular X cantidad de dinero u obtener una determinada nave. Starless Abyss no es un juego fácil, y en gran parte estamos a merced de lo aleatorio de los escenarios, cartas y gratificaciones temporales que encontramos en cada recorrido. A diferencia de otros roguelike y roguelites, no obtenemos mejoras o gratificaciones permanentes. En su lugar, la experiencia que obtenemos en cada recorrido se traduce en desbloquear nuevas cartas, artefactos y naves, que pueden o no estar disponibles en el siguiente recorrido que realicemos. Al final del día, lo que dicta el que logremos salir airosos de los 4 actos de los que consta cada recorrido es la suerte de que aparezcan cartas con las habilidades indicadas a lo largo de los escenarios de cada acto. Las cosas varían un poco cuando tenemos acceso a un nuevo personaje, ya que ciertas cartas de habilidades están ligadas a personajes en específico, lo que nos deja experimentar con nuevas estrategias y combinaciones de ataques. Pero tarde o temprano volvemos a caer en la frustración de que parece que no logramos progresión alguna. Pero Conafa Games ha estado lanzando constantemente parches y actualizaciones que poco a poco han mejorado la experiencia general del título. Quizá la más significativa ha sido el reducir el precio para adquirir nuevas naves y el precio de sus mejoras, ya que a pesar de contar con la opción de tener todos los ítems desbloqueados, lo prohibitivo que era el costo para adquirir nuevas naves y mejorarlas nulificaba cualquier ventaja que pudiera brindar empezar un recorrido con todas las cartas, artefactos y naves desbloqueadas, si de todos modos no podían comprarse por el precio. Starless Abyss brinda cierta frescura al género, pero es muy fácil sentirse frustrado al no percibir que uno hace progreso alguno al morir una y otra vez. Afortunadamente, como mencioné hace rato, el estudio Conafa ha estado atento a esto y la experiencia de juego en este momento se encuentra en un mejor lugar que hace unos días en que fue lanzado el título. Si andan en busca de un título de combate espacial por turnos con elementos roguelike de arte pixel, pueden darle una oportunidad a Starless Abyss. Soy Roberto Bisuet y no olviden suscribirse si les agrada el contenido que genero.